Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 6. Conversación entre Narada y Vyasadeva. Texto 1. Suta dijo: Oh Brahmanas, al oír así todo lo referente al nacimiento y las actividades de Sri Narada, Vyasadeva, la encarnación de Dios e hijo de Satyavati, preguntó lo siguiente. Significado. Vyasadeva estaba aún más interesado en entender la perfección de Naradaji y por consiguiente quería saber mucho más acerca de él. En este capítulo, Naradaji describirá cómo pudo tener una breve audiencia con el Señor, mientras se encontraba absorto en el pensamiento trascendental de estar separado de él y cuando esto le resultaba muy doloroso. Texto 2. Shri Vyasadeva dijo: ¿Qué hiciste tú, Narada, después de la partida de los grandes sabios que antes del comienzo de tu vida actual te habían instruido en el conocimiento trascendental y científico? Significado. El propio Vyasadeva era discípulo de Naradaji y en consecuencia era natural que estuviera ansioso de oír lo que Narada hizo después de que los maestros espirituales lo iniciaron. Él quería seguir los pasos de Narada a fin de alcanzar la misma etapa perfecta de la vida. El deseo de hacerle preguntas al maestro espiritual es un factor esencial en la senda progresiva. El proceso se conoce técnicamente como Sad Dharma Pricha. Texto 3. Oh hijo de Brahma, ¿cómo pasaste tu vida después de la iniciación? ¿Y cómo lograste obtener este cuerpo, habiendo dejado tu cuerpo viejo a su debido tiempo? Significado. En su vida anterior, Shri Narada Muni era solo el hijo de una sirvienta ordinaria, por lo cual es importante sin duda saber cómo se había transformado tan perfectamente en el cuerpo espiritual de eterna vida, bienaventuranza y conocimiento. Shri Vyasadeva deseaba que él revelara los hechos para satisfacción de todos. Texto 4. Oh gran sabio, el tiempo lo aniquila todo cuando es debido, así que ¿cómo es posible que este asunto que ocurrió antes de este día de Brahma aún esté fresco en tu memoria, sin que el tiempo lo haya tocado? Significado. Así como el espíritu no es aniquilado ni siquiera después de la aniquilación del cuerpo material, de la misma manera la conciencia espiritual tampoco es aniquilada. Shri Narada desarrolló esa conciencia espiritual incluso en el kalpa anterior, cuando él tenía su cuerpo material. Conciencia del cuerpo material quiere decir la conciencia espiritual que se expresa a través del cuerpo material. Esa conciencia es inferior, destructible y pervertida, pero en el plano espiritual, la superconciencia de la suprema mente es como el alma espiritual y nunca es aniquilada. Texto 5. Shri Narada dijo: Los grandes sabios que me habían impartido conocimiento científico acerca de la trascendencia partieron para otros lugares y yo tuve que pasar mi vida de la siguiente manera. Significado. Cuando en su vida anterior Naradaji fue impregnado de conocimiento espiritual por la gracia de los grandes sabios, hubo un cambio tangible en su vida, pese a que solo era un niño de 5 años. Ese es un importante signo que se vuelve evidente después de que uno es iniciado por el maestro espiritual genuino. La verdadera compañía de los devotos ocasiona un rápido cambio en la vida, en pro de la iluminación espiritual. La manera en que así actuó en la vida anterior de Shri Narada Muni se describe más adelante en este capítulo. Texto 6. Yo era el único hijo que mi madre tenía, y ella no solo era una mujer sencilla, sino que además era una sirvienta. Como yo era su único vástago, ella no tenía ninguna otra posibilidad de ser protegida y me ató con el vínculo del afecto. Texto 7. Ella quería ocuparse bien de mi manutención, pero como no era independiente, no pudo hacer nada por mí. El mundo está bajo el control absoluto del Señor Supremo. Por consiguiente, todo el mundo es como un muñeco de madera en manos de un titiritero. Texto 8.
Cuando yo era tan solo un niño de 5 años, vivía en una escuela de brahmanas. Yo dependía del afecto de mi madre y no tenía ninguna experiencia de diferentes tierras. Texto 9. Una vez, mi pobre madre, al salir una noche a ordeñar una vaca, fue mordida en la pierna por una serpiente, influenciada por el tiempo supremo. Significado. Esa es la manera de arrastrar más cerca de Dios a un alma sincera. El pobre niño estaba al cuidado de su afectuosa madre, y aún así la madre fue sacada de este mundo por la voluntad suprema, con objeto de ponerlo a él completamente a la merced del Señor. Texto 10. Yo tomé eso como la misericordia especial del Señor, quien siempre desea que sus devotos sean bendecidos, y pensando así, partí para el norte. Significado. Los devotos íntimos del Señor ven en cada suceso una bendecidora instrucción del Señor. Lo que en sentido mundano se considera un momento difícil o extraño, se acepta como una misericordia especial del Señor. La prosperidad mundana es una clase de fiebre material, y por la gracia del Señor la temperatura de esa fiebre material disminuye gradualmente, y la salud espiritual se recobra paso a paso. La gente mundana malentiende eso. Texto 11. Después de mi partida, pasé por muchas metrópolis florecientes, pueblos, aldeas, granjas de animales, minas, tierras agrícolas, valles, jardines de flores, viveros y bosques naturales. Significado. Las actividades del hombre en agricultura, minería, industrias, jardinería, etc., estaban todas en la misma escala que ahora, incluso antes de la creación actual, y las mismas actividades permanecerán como están, incluso en la próxima creación. Después de muchos cientos de millones de años, la ley de la naturaleza inicia otra creación, inicia una creación, y la historia del universo se repite prácticamente de la misma manera. Los buscadores mundanos pierden el tiempo con excavaciones arqueológicas sin investigar las necesidades vitales de la vida. Después de recibir un impulso en la vida espiritual, Sri Narada Muni, aunque era un simple niño, no perdió el tiempo ni un solo momento en el desarrollo económico, aunque pasó por ciudades y aldeas, minas e industrias. Continuamente avanzó hacia una progresiva emancipación espiritual. El Srimad Bhagavatam es la repetición de la historia que ocurrió hace algunos cientos de millones de años. Como se dice aquí, solo los factores más importantes de la historia son recogidos para ser registrados en esta literatura trascendental. Texto 12. Pasé por colinas y montañas llenas de depósitos de diversos minerales, tales como el oro, la plata y el cobre, y a través de extensiones de tierra dignas de los habitantes del cielo, con embalses de agua llenos de hermosas flores de loto y decoradas con abejas confundidas y aves cantoras. Texto 13. Luego pasé por muchos bosques de juncos, bambú, cañas, hierbas de punta, maleza y cuevas, todos muy difíciles de atravesar a solas, y visité bosques profundos, oscuros y peligrosamente amedrentadores, que eran los lugares predilectos de serpientes, búhos y chacales. Significado. Un mendicante, Parivraya Kacharya, tiene el deber de experimentar todas las variedades de cosas que hay en la creación de Dios, para lo cual debe viajar solo por todos los bosques, colinas, pueblos, aldeas, etc., a fin de adquirir fe en Dios y fortaleza mental, así como también para iluminar a los habitantes de esos lugares con el mensaje de Dios. Un sannyasi tiene el deber de correr todos esos riesgos sin ningún temor, y el sannyasi más típico de la era actual es el señor Chaitanya, quien viajaba de la misma manera por las junglas de la India central, iluminando incluso a los tigres, osos, serpientes, venados, elefantes y a muchos otros animales salvajes. En esta era de Kali, el sannyas les está prohibido a los hombres ordinarios. Aquel que se cambia el traje para hacerse propaganda es un hombre diferente del sannyasi ideal original. Sin embargo, uno debe hacer el voto de interrumpir por completo las relaciones sociales y consagrar la vida exclusivamente al servicio del Señor. El cambio de ropa es solo una formalidad.
El señor Chaitanya no aceptó nombre de sannyasi, y en esta era de Kali los llamados sannyasis no deben cambiar sus nombres, siguiendo los pasos del señor Chaitanya. En esta era se recomienda enfáticamente el servicio devocional que consiste en oír y repetir las sagradas glorias del Señor. Y aquel que hace el voto de renunciar a la vida familiar y no tiene que imitar al Parivraya Kacharya como Narada o el señor Chaitanya, sino que puede sentarse en algún lugar sagrado y consagrar todo su tiempo y energía a oír y recitar reiteradamente las escrituras sagradas dejadas por los grandes acharyas, tales como los 6 Goswamis de Vrindavan. Texto 14. Viajando de esta manera, me sentí cansado tanto corporal como mentalmente, y estaba tanto sediento como hambriento. Así que me bañé en el pozo de un río y también bebí agua. Por el contacto con el agua se mitigó mi cansancio. Significado. Un mendicante viajero puede satisfacer las necesidades del cuerpo, a saber, la sed y el hambre, por medio de los regalos de la naturaleza, sin tener que ir a mendigar a las puertas de los cabezas de familia. Por consiguiente, el mendicante no va a la casa de un cabeza de familia a pedir limosna, sino a iluminarlo espiritualmente. Texto 15. Después de eso, bajo la sombra de un árbol baniano, de un bosque deshabitado, y usando mi inteligencia, comencé a meditar en la superalma que está situada adentro, tal como lo había aprendido de las almas liberadas. Significado. Uno no debe meditar según sus propios caprichos. Se debe saber hacerlo perfectamente bien, conforme lo indican las autoritativas fuentes de las Escrituras, a través del medio transparente de un maestro espiritual genuino y mediante el debido uso de la inteligencia, entrenada para meditar en la superalma que mora dentro de cada ser viviente. Ese estado de conciencia lo desarrolla firmemente un devoto que, a través de la ejecución de las órdenes del maestro espiritual, le ha prestado al Señor un servicio amoroso. Sri Naradaji se puso en contacto con unos maestros espirituales genuinos, los sirvió sinceramente y obtuvo la iluminación como era debido. De ese modo comenzó a meditar. Texto 16. Tan pronto como comencé a meditar en los pies del loto de la personalidad de Dios, con mi mente transformada en amor trascendental, brotaron lágrimas de mis ojos y sin demora la personalidad de Dios, Shri Krishna, apareció en el loto de mi corazón. Significado. La palabra bhava es significativa aquí. Esa etapa, bhava, se alcanza después de que uno tiene afecto trascendental por el Señor. La primera etapa inicial se denomina Shraddha, o un gusto por el Señor Supremo. Y para aumentar ese gusto uno tiene que asociarse con devotos puros del Señor. La tercera etapa consiste en practicar las reglas y regulaciones prescritas del servicio devocional. Eso disipará toda clase de recelos y eliminará las deficiencias personales que impiden el progreso en el servicio devocional. Al eliminar todas las deficiencias personales y los recelos, queda una fe básica en los asuntos trascendentales, y el gusto por ello aumenta en una mayor proporción. Esa etapa lleva a la atracción, y después de esta sigue bhava, o la etapa preliminar del amor puro por Dios. Todas las diferentes etapas antedichas no son más que diferentes etapas del desarrollo del amor trascendental. Al uno estar tan sobrecargado de amor trascendental, aparece un fuerte sentimiento de separación que conduce a 8 diferentes clases de éxtasis. La aparición de lágrimas en los ojos de un devoto es una reacción automática, y como Shri Narada Muni en su nacimiento anterior había alcanzado esa etapa muy rápidamente después de dejar el hogar, era perfectamente posible percibir la presencia en sí del Señor, cosa que experimentó de una manera tangible a través de sus sentidos espirituales desarrollados y sin ningún vestigio material.